Bueno, Roberto, muchas gracias por atender a la radio de la Universidad de Avellaneda y a la televisión, porque ahora con el tema de la virtualidad hacemos un programa de radio, pero con gran componente audiovisual. Así que gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, por favor, como siempre, es un gusto poder dialogar y charlar un rato sobre todos los temas que son, yo diría, muy motivantes, ¿no? El tema de la ciencia, la tecnología, cómo cambiar nuestro país. Bueno, hay muchas cosas que Sí, podemos hablar y discutir. pero antes déjame ser un poco más, si querés, chupamedias, pero quiero agradecerte en nombre de los medios haber abierto esa compuerta, esa distancia que había entre la ciencia y los medios en general. Por suerte, los medios universitarios han tenido y han ahora ampliado su espacio para la divulgación de la ciencia y acercar a los científicos a la comunicación. Pero vos tuviste la llave de una oportunidad, incluso previo a la pandemia, que después será tema de charla. Así que muchas gracias por esa generosidad y por abrirnos el camino para poder indagar y además buscar la verdad entre tanta cosa que va dando vueltas, noticia falsa y demás, que también involucró mucho la ciencia equivocadamente en este tiempo. Así que déjame ese agradecimiento en principio. Y bueno, y ahora sí, yo creo que hay antes de todo este proceso que vivió el planeta a partir del año 2020, en el caso nuestro, hay una bisagra en la historia argentina en el año 2007 que yo asocio un poco a la creación, primero con rango de ministerio, al espacio destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, que además demuestra que efectivamente el espacio nacional popular tiene una mirada completamente abierta, distinta, y efectivamente produjo, me imagino yo, en un escenario de esas características, una gran expansión también para la divulgación de la ciencia, ¿no? Y para convocar a más estudiantes, más jóvenes a acercarse a la ciencia. Bueno, vos sabés que la creación del ministerio a fines del 2007 fue un hecho histórico. Argentina pasó a tener un ministerio de ciencia, nunca lo había tenido, y creo que fue la culminación de un proceso que comenzó en el 2003 y que fue la recuperación del sistema científico de nuestro país, ¿no? Fue una etapa de ciencia, universidades nuevas, organismos científicos en crecimiento, no solamente de lo presupuestario, porque esa etapa 2003-2015 se caracterizó por una fuerte inversión. Todos los organismos de ciencia multiplicaron por 4 en millones en millones de dólares, te digo, no moneda nacional, por 4 sus presupuestos, pero sino también desde lo simbólico, ¿no? Y el tema de que la ciencia y la tecnología son instrumentos para cambiar, para construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, y el ministerio, la creación del ministerio es parte de eso simbólico, ¿no? Por un lado, el tema de lo que es el financiamiento. Si no hay financiamiento, no podés tener un sistema de ciencia que vaya siendo competitivo en el mundo, pero también desde lo simbólico, ¿no? Que la sociedad le dé importancia a la ciencia. Y en el marco de esto, de lo simbólico y lo que invierte la sociedad en ciencia y tecnología, está el discurso, está la comunicación. No se puede destinar fondos públicos, no se puede avanzar en financiar un sistema de ciencia si los ciudadanos no conocen lo que hacen los científicos. Y en esa dinámica es que uno mueve estos tres conceptos: financiamiento, instalación de la ciencia como un modo de transformación social y el tema de la comunicación hacia la sociedad de lo que hace la ciencia. Creo que todo esto es yo te digo, un combo, ¿no? Que se mueve en conjunto. Sí, tal cual. Bueno, y además comenzar a entreverar la realidad, la vida cotidiana, el territorio, con lo que la ciencia aporta, lo que recibe obviamente el territorio en procesos de investigación, pero además que el ciudadano común, que a lo mejor no está cercano a esos procesos de investigación, observe que buena parte de lo que consume, de lo que viste, del vehículo que usa para trasladarse, en el transporte o lo que fuera, tiene un vértice que va siempre invocando a la ciencia, no hay más remedio de tener esa asistencia. Sí, vos
imagínate que la mayoría de los productos industriales que nosotros utilizamos tienen homologación del INTI, discúlpame, y aquellos que son digamos, temas que hacen agricultura, allí tenés el INTA, el SENASA, o sea que prácticamente alimentación, industria, tienen validaciones, tienen, yo diría, todo un contexto en el cual tenés ciencia, tecnología, innovación, continuamente monitoreando, ¿no? Y después tenés ya la parte más de ciencia más básica, en organismos como el CONICET o las universidades, que son generadoras más de conocimiento, ¿no? O sea, tienen como fin, siempre hay de todo, ¿no? En esto, hay investigación y desarrollo en todos lados, pero básicamente tenés organismos y universidades que generan más conocimiento básico y luego tenés aquellos que son más aplicadores de conocimiento. La Comisión de Energía Atómica, cuya finalidad es trabajar básicamente sobre este tipo de energía, el tema del INTA con la mirada sobre el agro, el INTI sobre la industria, pero todo ese complejo muy grande, son 16 organismos de ciencia que tiene nuestro país y 50 y pico de universidades nacionales y otras tantas de gestión privada que hacen todo un entramado con 55.000 investigadores que hacen que Argentina sea el país latinoamericano con mayor número de investigadores por 1.000 habitantes de población económicamente activa. Pero es que, sin embargo, está todavía 3 veces por debajo de los países desarrollados, que lo triplican, ¿no? Valores de la Unión Europea de 9 investigadores cada 1.000 habitantes, o de Israel con 14, Australia con 9. Bueno, todo esto hace que sea un complejo, un conjunto de instituciones que generan conocimiento, controlan, dan todo un marco para que hoy en día tengamos una sociedad que necesita de esos aportes, ¿no? Está claro que estamos hablando positivamente, pero yo voy a tomar como recuerdo algo que tiene que ver con la tragedia argentina reciente, digamos la pesadilla del macrismo, si querés, ese proceso devastador que tiene un costado bueno, y esto en todo caso corregime, que es haber acercado desde la problemática y el ataque al CONICET un poco más a los científicos en la vinculación con el pueblo en general y poder describir desde allí que esas personas no viven encerradas en un laboratorio, que tienen efectivamente una dedicación notable, a veces con poca remuneración, y que fue muy maltratada allá por el arranque del año 2016-2017 por el gobierno de derecha en la Argentina. Eso también me parece que produjo un saldo positivo en cuanto al acercamiento y el reconocimiento, ¿no? Sí, desde ya, vos fíjate que es una constante de los gobiernos neoliberales avanzar sobre la ciencia, ¿no? Avanzan sobre el Estado y como el Estado tiene un papel fundamental en materia científica tecnológica, aquí y en todo el mundo, porque hay que recordarse, un poquito escuchaba a una investigadora italiana que trabaja en el Reino Unido, que siempre dice lo mismo, el principal emprendedor en ciencia y tecnología es el Estado. Como los procesos neoliberales avanzan sobre el Estado, tienen esta concepción de que hay que achicar el Estado, también avanzan sobre la ciencia. Esto es también curioso, ¿no? Porque es el neoliberalismo de la periferia, porque en Alemania o en Estados Unidos no se maltrata a los científicos, no se desfinancia la ciencia, sino que se invierte en ciencia, porque ahí está la clave del siglo XXI, de las sociedades que avanzan y que tienen mejor calidad de vida en base al conocimiento. Pero los procesos neoliberales se destacan en la periferia, en los países periféricos, en destruir su sistema de ciencia, en achicarlo. Esto es una contradicción muy interesante de marcar y que fue, yo diría, una de las situaciones más claras que hemos vivido durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? De tratar de desmantelar, de achicar todo lo que se había construido en este periodo que yo te comentaba, 2003-2015, ir para atrás, ¿no? Y de alguna manera achicarlo financieramente, pero también en lo simbólico, ¿no? Porque terminamos destruyendo el Ministerio de Ciencia, pasándolo a una secretaría, atacando a los científicos como ñoquis. Ustedes recuerdan a los trolls de Marcos Peña diciendo que los investigadores del CONICET eran todos ñoquis. Entonces, ahí tenemos también lo simbólico, ¿no? Desfinanciaron y a su vez atacaron, maltrataron a los científicos. Pero esto es la característica de aquellos gobiernos neoliberales que
en realidad ni siquiera tratan de ser competitivos en el mundo, sino que nos ponen en un rol de productor de materias primas, en los cuales la tecnología no tiene ningún lugar. En ese contexto, lo que hacen es desfinanciar. Desfinancian las universidades, desfinancian lo que es los organismos de ciencia y achican una ventana que es fundamental en estas sociedades que hoy en día compiten en base a lo que crean, ¿no? Y si no, miremos lo que pasó en la pandemia. Claro, un neoliberalismo berreta, diría yo, porque las empresas que se inscriben, incluso hasta ideológicamente en ese plano, recurren sistemáticamente al conocimiento y el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Ese retroceso que se produce cuando en realidad, si uno lo mirara desde el punto de vista de la evolución, en todo caso neoliberal, imitando como siempre se quieren mirar en el espejo del mundo, pues tendrían que tomar el ejemplo, ¿no? En este rubro también. Sí, vos sabés que yo diría que es una característica, ¿no? Notable, porque a nosotros nos permitió marcar una contradicción fundamental. Bueno, si ustedes van por el camino del neoliberalismo, si toman Israel o toman Australia como modelos, como en un momento pasó, ¿no? Entonces tienen que hacer todo lo contrario de lo que están haciendo, ¿no? Y creo que ahí fue un punto de disputa en el cual creo que gran parte de la sociedad tomó conciencia de que ese punto estaban equivocados, profundamente equivocados. El tema, vos te acordás, la toma del ministerio por allá en las Navidades del 2016, fue un hito, ¿no? Yo recuerdo que pasaban los colectivos por la puerta del ministerio y apoyando la toma, apoyando a los científicos que estaban protestando, acercó mucho, tal cual vos decías, la sociedad a sus científicos. Y otro tema que también es interesante de ver, ¿no? Porque la verdad que creo que en el intento que tuvo Cambiemos en esta etapa nefasta de los 4 años de Macri, ellos pensaron de que el sistema privado debía ser el motor de la inversión, ¿no? Y la ley de promoción de la economía del conocimiento que promulgó Macri por allá por el 2018, fue una ley que lo que hacía fue bajar impuestos de, por ejemplo, ganancias, el tema de aportes patronales a las empresas. Eso la verdad que inclusive lo acompañamos a la empresa de base tecnológica, ¿no? Nosotros sí. La acompañamos como diputados, porque la verdad que está bien que promocionemos que el sector privado crezca y que invierta en ciencia y tecnología, pero no podía ser a expensa de destruir el sistema de ciencia estatal, porque en todos los países desarrollados son ambos sistemas que funcionan, ¿no? Entonces, en lugar de lo contradictorio era ustedes fomentan el sector privado, pero destruyen el estatal. Eso es profundamente contradictorio. Luego esa ley fue modificada por este gobierno y hoy en día tenemos una ley mucho más equilibrada, beneficiaba mucho a las empresas, yo te diría, más poderosas, en detrimento de las pymes. Hoy está mucho mejor calibrada la ley de promoción de economía del conocimiento y aparte este gobierno también ha hecho una apuesta muy fuerte en la ley de financiamiento de la ciencia, que es histórica, ¿no? Multiplica por 4 la inversión que hoy tenemos en ciencia al final de esta década. Llegar al 1% del PBI solo con el aporte del Estado, sin contar los aportes provinciales o los aportes que hace el sector privado, ya sería un logro enorme, ¿no? Para tener un 1,5 del PBI en ciencia es algo que era soñado por los científicos y una característica de que Argentina va camino yo diría, a poder tener un sistema de ciencia competitivo con el mundo. Sí, tal cual. Te escucho y estaba pensando en el emprendimiento, creo, público y privado más trascendente como es el INVAP, vinculado con ARSAT. Ese tipo de cosas se pueden multiplicar en la Argentina seguramente, ¿no? Sí, claramente. Nosotros entendemos que uno de los pasos que tenemos pendiente y que es necesario avanzar con mayor velocidad es la articulación del sistema científico con el sistema productivo. Y ahí el núcleo de lo que es estas empresas que tienen composición estatal, privada y demás es muy importante. Por ejemplo, yo estoy ahora en el espacio de ITEC, IPF CONICET. Es una empresa creada con un 49% del CONICET y un 51% de IPF, y lo que hace es buscar justamente el desarrollo en materia energética, ¿no? Empresa de base tecnológica, nuevas tecnologías para la energía
y también tiene una rama hacia el agro a través de YPF Agro. El caso de INVAP, que también, ¿no? Industria satelital, industria nuclear, que ha sido rectora por muchos años, y esto hay que insistir, hay que continuar en esta idea de que tenemos que tratar de formar complejos científico-tecnológicos muy potentes entre el privado y el sector estatal. Esto fue lo que hizo China y que le permitió despegar desde el punto de vista científico, ¿no? China hace 20 años no era una potencia en ciencia, hoy en día construye, no solo envía satélites al espacio construidos por ellos, sino que todo el instrumental lo fabrica China. Creo que eso es un claro ejemplo de cómo, trabajando, dando condiciones a los científicos suficientes, dándole centros y lugares de investigación acordes al siglo XXI, repatriando científicos que forman en el exterior, es posible crear un sistema de ciencia que haga que el país progrese rápidamente en todas las áreas, de las ingenierías hasta la informática, el software. Bueno, hay mucho que trabajar en la Argentina, pero yo creo que hay un camino claro, no tenemos que perder ese camino. Tal cual. Bueno, antes de hablar de la pandemia propiamente dicha y el trabajo de los científicos, te pregunto si la Argentina, saliendo a poco de salir de ese retroceso de los 4 años neoliberales del macrismo, estaba preparada desde el punto de vista de tanto la ciencia como la salud para recibir este golpe tan duro que recibió la humanidad. ¿Había quedado algún saldo positivo a pesar del paso del macrismo en el armado de la estructura de la ciencia, la tecnología y la asistencia a la salud? Mirá, desde el punto de vista de la salud, vos sabés que el Ministerio de Salud fue degradado como el Ministerio de Ciencia, ¿no? Como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo. Todos fueron de alguna manera penalizados y al desaparecer como ministerio también tuvieron una reducción muy fuerte presupuestaria. El sistema de salud fue dejado en unas condiciones lamentables y el sistema de ciencia también. Sin embargo, Argentina tiene capacidades, sus médicos, sus recursos humanos son muy valiosos, reconocidos por su profesionalidad, y en el caso de la ciencia también, ¿no? Maltratado, con un sistema debilitado, había que volver a poner esto en movimiento, ¿no? Y esto creo que se logró los primeros 2 meses de trabajo nuestro, que fueron pre-pandemia, ¿no? En diciembre, enero y febrero duplicamos los ingresos al CONICET nuevamente para darle a los jóvenes oportunidades de que volvieran a tener un lugar para poder desarrollar su carrera científica, no tuvieran que irse al exterior, aumentamos los subsidios, sacamos las becas que estaban en el nivel de pobreza. O sea, yo te diría, no pudimos reparar el daño, pero sí marcamos que cambiaba, ¿no? Uh-huh. Cambiaba la época, volvíamos a aquel esquema 2003-2015, la ciencia volvió a ser ponderada en el discurso, en lugar de ser los ñoquis éramos los científicos. Creo que todo esto sirvió como para que cuando llegara la pandemia, el sistema de ciencia respondiera, ¿no? Respondiera maltratado, pero respondiera porque veía que había algo detrás que iba a impulsar la ciencia. Y la verdad que el sistema de ciencia respondió muy bien en la pandemia. Es así, claro, sin duda alguna, pero era bueno saberlo porque efectivamente hubo poco tiempo de gestión normal, digamos, de gobierno, hasta que en marzo se desató la llegada aquí en la Argentina del coronavirus. Y allí me parece que se abre otro proceso también muy progresista desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia de actuar y al mismo tiempo preparar un escenario que permita que la investigación y la ciencia argentina cuente con recursos propios para enfrentar una cuestión de esta naturaleza que, vamos a ser sinceros, podría volver a repetirse en cualquier momento o extenderse en el planeta, ¿no? Mirá, esto te demuestra con absoluta claridad la necesidad de los sistemas de ciencia, ¿no? Y también cómo se articula ese sistema de ciencia con el sector productivo para poder terminar o para poder llegar a dar soluciones, ¿no? Nosotros, recuerdo que el día 9 de marzo, cuando ya llegaba la pandemia, el primer caso en Argentina fue el día 3 de marzo del 2020, hicimos una reunión en el ministerio, todavía no estaba la cuarentena, serían unas 30 personas, había directores de laboratorios importantes, estaba el director del laboratorio Max Science, Esteban Corley, había virólogos, biotecnólogos, bioquímicos, gente que trabajaba en la producción de vacunas,
funcionarios del Ministerio de Salud. Durante 4 horas nos preguntamos qué era lo que íbamos a poder hacer. Hablábamos de que la pandemia iba a llegar, el pico iba a caer en mayo, ¿no? Después, por las medidas que tomó el gobierno de cuarentena, se apareció ya en julio. Pero en ese momento era qué es lo que se podía hacer. Y la verdad que identificamos una serie de, si vos querés, de lugares donde el sistema de ciencia podía llegar a tiempo a dar soluciones. Fuera el tema de los kits de diagnóstico. Argentina tenía muy poco diagnóstico. Ustedes se acuerdan que era una época donde no había, los aviones iban a buscar afuera barbijos, ¿no? Barbijos, Sí, elementos increíble. de protección, no había kit para PCR. Bueno, todo esto motivó que tuviéramos que trabajar con algunas ventanas, ¿no? Los kits de diagnóstico, los elementos de protección, el tema de fármacos alternativos, porque no había fármacos, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento Fernando Goldman de Inmunova se fue de ahí de la reunión diciendo: yo voy a trabajar sobre anticuerpos policlonales, porque a monoclonales no llego y el costo es muy alto, vamos a ir por los policlonales. Bueno, todas esas ideas las plasmamos después con un financiamiento extraordinario, rápido, que llegó a todos estos proyectos y que terminaron yo diría, en aplicaciones muy importantes. Los kits de diagnóstico del virus, los kits de anticuerpos, que hoy en día se utilizan para evaluar la vacuna, el tema de los elementos de protección, el tema de desarrollos informáticos como la plataforma Cuidar, que fue desarrollada por los científicos de la Fundación Sadowski, que dependía del Ministerio de Ciencia, el tema de respiradores que en muchas universidades empezaron a desarrollar. Bueno, la verdad que se lograron producir en muchos casos millones de determinaciones. Caso de NeoKit para test de diagnóstico de virus, 3 millones de determinaciones, el 10% de los kits de diagnóstico se fabricaron en el país, con sustitución de importaciones y favoreciendo a empresas nacionales. 3 millones de barbijos se produjeron con telas antivirales, con nanotecnología incorporada. Bueno, creo que nos permitió mirar cómo es posible hacer un link entre, de alguna manera, trabajar unidos entre el sistema de ciencia con un prototipo, una idea, un desarrollo, y luego producir millones, ¿no? Eso fue una experiencia que nos fortalece y que creo que da otro ejemplo, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados al sector nuclear o al sector satelital, donde el Estado es el que va. Bueno, acá los actores fueron otros, fueron pymes, fueron laboratorios nacionales, son otros actores que intervinieron. Y me parece que fue una experiencia que nos permite pensar este sistema farma, como inclusive está pasando con el desarrollo de vacunas nacionales, lo que es el sector farmacéutico argentino, que incorpore más valor agregado, innovación, y nos permita no solo abastecer el sistema argentino, sino también exportar y ser innovadores en el mundo. Sí, tal cual, porque obviamente durante todo ese periodo también han jugado muy fuerte los intereses, sobre todo los laboratorios privados, multinacionales, y de hecho de ahí derivo obviamente a ese proceso que nos toca de cerca a los comunicadores, que es la gran cantidad de basura informativa y de desánimo, más un poquito de inoculación de miedo, que a lo largo de la pandemia y aún en nuestros días sigue sucediendo. Un paréntesis hago al señalar esto, porque hay que agradecer mucho a ese grupo de jóvenes científicos que armaron el equipo de Ciencia Anti-Fake News, que ha colaborado con nosotros, lo hace en la radio pública donde uno anda también y aquí en la universidad, para desmentir tanta cantidad de cosas que ha hecho que hasta el día de hoy, en este proceso, por ejemplo, de la vacunación de los más chiquitos, de 3 a 11 años, siga teniendo uno que buscar desmentidas, para sacarle el miedo a los padres que viven consultando a los pediatras si le dan o no la vacuna a los niños, ¿no? Ese proceso también debe haber dejado un aprendizaje grande para la ciencia, para seguir trabajando, para redoblar el esfuerzo, sobre todo en el marco de una instancia nacional y popular, ¿no? Sí, mira, hay dos aspectos que tocás que son muy importantes. Uno es el tema de los laboratorios multinacionales que efectivamente han jugado en el mundo mirando su ganancia y que de alguna manera fueron responsables de haber hecho enormes contratos y luego no cumplir muchos de ellos. Y que llegaron a abastecer primero a sus países centrales y luego
esta demora que hubo en la llegada de vacunas a los países emergentes, y finalmente hay algunos que todavía hoy en día están en el 10% de recepción, el 15% de recepción de vacunas. La verdad que esto hay que revisarlo y hay que mirarlo desde el punto de vista, yo te diría, de políticas internacionales, ¿no? Creo que en ese momento, ustedes se acordarán que Biden inclusive tomó la idea de bajemos las patentes, saquemos las patentes, ¿por qué? Porque necesitamos abastecer el mundo de vacunas. Esto tiene mucho que ver, porque vos fíjate que ni siquiera es un tema, yo diría, de altruismo de Biden, es un tema de la propia seguridad de sus propios ciudadanos, porque mientras la pandemia esté sin control, aparecen variantes, aparecen nuevas variantes que son cada vez más complicadas de combatir, tiran abajo el rol de las vacunas o pueden afectar el rol de las vacunas. Entonces, el hecho de decir tenemos que vacunar al mundo es la propia seguridad de cada país. Por eso creo que esto nos lleva también a pensar más adelante en el rol de las patentes en los medicamentos y cuando esas patentes hay que bajarlas o hay que decir, bueno, estamos en una situación de emergencia, está bien que en épocas normales ustedes tengan una regalía por justamente haber desarrollado el producto, pero en estas circunstancias hay que dejarlas de lado. Pero eso, bueno, ustedes saben que no lo pudimos discutir, no llegó a avanzar, pero creo que nos dejó una impronta, ¿no? Y después también este tema de cómo se politizó la pandemia, ¿no? En todos los lugares del mundo hubo sectores antivacunas, ustedes saben, esto progresaba antes de que estuviera la pandemia. Yo estaba de diputado en el periodo 2017-2019, estuve en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, y había grupos antivacunas que venían a cuestionarnos el uso de la vacuna en lo que era la Comisión de Salud. Pero son grupos relativamente chicos, sin embargo, en muchos países fueron fogoneados por la oposición para ganar, yo diría, posiciones políticas, ¿no? Eso es muy grave, y acá en la Argentina tuvo una expresión muy virulenta, ¿no? El tema, ¿se acuerdan ustedes? La quema de barbijos, los anticuarentena, la quema de barbijos, hoy considerado un elemento de protección vital por todos. Hoy estamos diciendo, no dejemos el barbijo, ¿no? Sí. Porque tenemos que cuidarnos. Bueno, en un momento se quemaban barbijos en el obelisco. Tuvimos el tema de la discusión de las vacunas como veneno, como conejillo de India. Tuvimos el tema de cuestionar, por algunos casos de mal manejo, cuestionar las campañas de vacunación, ¿no? Por haber dicho, bueno, 40 personas se vacunaron en forma inapropiada, pero la campaña es de millones de personas. Se cuestionó la campaña, se cuestionó el tipo de vacuna, se discutía si esta era de esta nacionalidad o de la otra. La verdad que ahí el tema de la comunicación, estos grupos que vos ponés, el tema de este proyecto anti-fake news de investigadores del CONICET que también funcionó, y también los investigadores de las universidades que estuvieron en los medios de comunicación. Yo me acuerdo perfectamente que estaban todas las noches explicando, aclarando, discutiendo. Me parece que eso ha sido una tarea también muy importante y que también acercó la ciencia a la sociedad. Porque ahí iban los investigadores no con ese estereotipo de personas raras que están encerrados en un laboratorio, sino eran personas comunes que hablaban en un lenguaje común y trataban de explicar por qué esto era así y esto era falso, ¿no? Me parece que hicimos todos un gran esfuerzo y la verdad que en esta etapa que estuve como ministro, que me tocó gestionar, me llevo este agradecimiento enorme a toda la comunidad científica y ahí incluyo a todos, ¿no? Todos los organismos de ciencia y universidades, que la verdad que hicieron un esfuerzo enorme. Sí, bueno, por suerte se ha naturalizado el trabajo de la ciencia, se ve reflejado en las imágenes emotivas de las vacunas, cada vez que uno recibió y vio en esos vacunatorios con alegría, alguna que otra lágrima suelta también, frente a un esfuerzo que ahora quedó, bueno, naturalizado, pero que forma parte de la vida de todos nosotros, qué sé yo, nosotros nos criamos sin discutir una vacuna,
convencidos que ese era el camino, nuestros padres nos inculcaron ese camino para la prevención y aquí hasta llegamos a discutir efectivamente cómo salvar una vida, ¿no? Realmente lamentable, sobre todo cuando hay intereses espurios y políticos. Vamos al presente, Roberto, como para ir terminando y agradeciéndote mucho esta charla. ¿Qué es ITEC y qué es lo que tiene en el horizonte la investigación allí, esa conjunción de la tecnología, la ciencia, el CONICET y yacimientos petrolíferos fiscales? Me gusta decir así, a pesar de que quedó en el tiempo YPF, ¿no? Pero que también forma parte de la historia profunda de la investigación y de la producción, ¿no?, tecnológica en la República Argentina. ¿Qué pasa en el ITEC? ¿Qué es eso? Bueno, vos sabés que por el año 2012 Cristina decidió, por una iniciativa de ella, crear una empresa de base tecnológica para dar, yo diría, mayor contenido de ciencia y tecnología a la actividad energética, ¿no? A todo lo que es la producción energética. Argentina en esos momentos se recuperó YPF, iniciaba todo lo que eran las nuevas explotación de los no convencionales en Vaca Muerta. Bueno, había mucho desafío de tipo tecnológico, el tema geológico también, había que trabajar mucho en ese tema, entonces se decide crear desde la máxima autoridad del Estado una empresa de base tecnológica que iba a estar constituida por YPF en un 51% y por CONICET en un 49%. En esa época yo me encontraba como presidente de CONICET, Galuccio estaba como presidente de YPF, como gerente de YPF, y bueno, empezamos esta aventura que fue crear ITEC. Es un edificio magnífico, con la tecnología más avanzada. Aquí están los mejores equipos para química analítica, para microscopía de Latinoamérica. La verdad que es una maravilla, está en Berisso, cerca, son 15.000 metros cuadrados de laboratorios, donde trabajan alrededor de 260 técnicos y científicos pensando en energía, y ahí hablo de las energías de gas, petróleo, no convencionales, recuperación secundaria y terciaria, el tema de las nuevas energías, litio, hidrógeno, pero también este tema de lo que es agro, porque ustedes saben que YPF tiene una rama que es YPF Agro, y ahí también estamos colaborando. Lo que sucedió fue que este desarrollo, que empieza en el 2012 con esa decisión, termina con la terminación del edificio en el 2015, en diciembre de 2015. Aquí se despide Cristina de su gobierno para comenzar la etapa que nos sucedió en ese momento. Y la verdad que estos 4 años fueron muy malos para todo el sistema de ciencia, para YPF, para ITEC, y ahora estamos retomando, ¿no? Es una empresa muy joven, si uno la compara con INVAP, que tiene 40 años, ITEC tiene que ser un INVAP de la energía. Trabajamos para eso, estamos trabajando en muchísimos proyectos, en esta idea que te comentaba antes de articular lo que es el conocimiento con la producción. Tenemos el brazo productivo de YPF y la capacidad científica del CONICET y de las universidades, porque no es solamente CONICET, acá estamos trabajando con todas las universidades, con proyectos saliendo de aquí hacia afuera con proyectos conjuntos. Lo interesante es que estamos avanzando en esta idea de una empresa de energía de base tecnológica y que permita ampliar este horizonte de INVAP que trabaja más dedicado a otro tipo de industria. Qué desafío interesante, porque además es un mundo que está en tensión, ¿no?, con la matriz industrial y energética, procurando, bueno, parar un poco con el tema de los gases y recuperar un poco el planeta dentro de lo posible. Así que es un gran desafío, me imagino, para seguir metido en esto. Y una cosa que me parece fundamental, esta historia de vincular al peronismo con la barbarie y mostrar estas cosas hace que uno se sienta orgulloso de estar en el escenario del campo nacional y popular produciendo estas cuestiones y no la primarización o el extractivismo puro, que parece que nos lleva al siglo XIX, ¿no?, cada vez que se mencionan estas cosas. Sí, esta es la distorsión muy clara, ¿no?, la distorsión histórica, ¿no? Cuando uno mira el gobierno de Perón con la creación de la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Antártico, la Universidad Obrera, y luego todos los avances que se han hecho en realmente apostar al desarrollo tecnológico soberano de la Argentina, pasa por los gobiernos que tienen una visión nacional, una vocación de que este país tenga independencia y tenga soberanía. Y hoy, en el siglo XXI,
como también ya se percibía a finales del siglo pasado, la soberanía está en el conocimiento. Y eso no lo tenemos que perder de vista. Cuando discutimos los modelos de país, nos damos cuenta que en realidad el extractivismo, el castigo al ambiente, viene por otro lado, viene por otra matriz ideológica. Nosotros estamos en otro lado, en el lado de apostar a la universidad pública, a las universidades que se creaban en el conurbano, el acceso a la educación, el tema tecnológico, el cuidado del ambiente, que es el gran desafío que tenemos ahora, poder producir con el cuidado del ambiente. Nuestros países que no han castigado el ambiente, comparado con otros, que se han dedicado siglos a contaminar, bueno, hoy tenemos que hacer el mismo esfuerzo que ellos, ¿no? Nos ponen en esa situación, bueno, lo haremos, tenemos que hacerlo, bueno, en realidad nos sentimos acreedores ambientales, no deudores, pero bueno, aceptamos el desafío. Y Argentina tiene una gran capacidad en recursos humanos, tiene excelentes universidades y tiene recursos humanos graduados, excelentes, así que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Vamos por más científicos, sí señor, con todo gusto. Roberto, bueno, mi abrazo, y el agradecimiento de nuevo por la gentileza y la generosidad de darnos estos minutos para la radio de la Universidad de Avellaneda. No, por favor, como siempre, un gusto y un abrazo a todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.